Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a Críticas de Películas, una nueva edición donde vamos a hablar sobre esas películas que se han estrenado en el mes de marzo en cine, esas películas que han destacado en cartelera y otras cintas que he podido ver en casa y de las cuales pues tenía en lista de pendientes desde hace ya unos cuantos meses. Vamos de lleno ya a por la primera. Ellas hablan, es una película que ya tuvo su momento de gloria en los premios Oscars. Es la última que me faltaba por comentar en estos videocríticas. Una película que ganó el Oscar a Mejor Guión Original y a mí la verdad es que me parece que es bien merecido, teniendo en cuenta que la película al final se resuelve prácticamente en un único espacio con unas cuantas actrices que a través de su interpretación, ¿no? De su forma de expresar y de hablar tienen que transmitir una serie de sentimientos, de emociones al espectador, y la verdad es que lo que es el guión pues nos acaba de transmitir mucho, teniendo en cuenta que es una película pues en estos tiempos en los que se tiene que trabajar tanto en favor del feminismo, pues esta es una película que no está nada forzada y nos ayuda a comprender pues toda esta problemática y nos pone un poco en contexto también en un momento histórico donde las mujeres pues todavía sufrían mucho más de lo que pueden sufrir socialmente hoy. Aún así, a la película de Ellas hablan le vamos a poner un 6, teniendo en cuenta que pues a pesar de ser muy buena en guión, tiene una serie de elementos que no le permite pues acabar de ser una película mucho mejor. Vamos a por la siguiente. Nosotros aquí, Creed, uno de los grandes estrenos que esperábamos en el mes de marzo. Es una película que evidentemente nos va a sorprender con esa aparición de Jonathan Majors, también que ya forma parte del universo cinematográfico Marvel como el gran villano de esta nueva etapa 5, pero vamos a ir con Creed, una película que vuelve a trabajar muy bien el tema del boxeo, donde bueno, pues el espíritu por la lucha, la familia y demás acaban teniendo mucho protagonismo en lo que es una historia donde ya no va a aparecer Rocky, que es uno de los detalles que llama la atención de esta nueva película de Creed. Aquí se centra la historia en Adonis, en el protagonista, ese boxeador que interpreta a Michael B. Jordan, estaba ya retirado y que ahora va a regresar a los cuadriláteros para tener un último combate, y es bastante interesante cómo se resuelve y tal, muy espectacular esos momentos de lucha, bien filmados, y sí que es verdad que se queda un poquito corta teniendo en cuenta que es algo repetitiva y no vamos a encontrar nada distinto a lo que ya nos han presentado en otras películas del mismo género. Por eso Creed va a tener un 6. Vamos a por otra cinta, Entre la vida y la muerte. Es una película que protagoniza Antonio de la Torre, una colaboración belga, también con el cine francés y en este caso el español, con este protagonista. Una película que yo tenía pendiente para ver en casa desde el año 2022, teniendo en cuenta que este es un actor pues, de primera categoría, seguramente de los 5 mejores del panorama internacional español. En este caso, la historia pues trata sobre una venganza, una película de acción muy indie, con muy poquitos recursos. Está bien ambientada en el sentido de que te mete dentro de ella, porque consigue con ese juego de cámara al hombro pues presentarte una tensión superior a la que a lo mejor la película conlleva, pero lo que es la trama, lo que es el desarrollo de guión no es demasiado fuerte, teniendo en cuenta que bueno, pues contaba con, para mi juicio, una estrella del cine español como es Antonio de la Torre, y así que una película como esta, donde hay más cosas en contra que a favor, pues como máximo, fíjate que le puedo dar un 5. Vamos a por otra, Irati, uno de los estrenos más esperados de este año 2023. Es una película que nos va a hablar sobre el origen, ¿no? de la selva de Irati, por qué adquiere ese nombre, mucho misticismo, mucha mitología,
con un diseño de producción brillante, un CGI muy potente. Han habido muchos recursos económicos para filmar esta película, pues ambientada perfectamente en la Edad Media, podríamos decir perfectamente, en el norte de España. Y la verdad es que tiene elementos muy chulos. Creo que el tráiler no hace justicia a la película, teniendo en cuenta que el tráiler es muy potente y luego la película la verdad es que flojea en esos momentos de diálogo, de discurso y de narrativa. Pero es una historia interesante que nos permite entender un poquito, pues un poco la historia de España en este caso, y bueno, pues esas leyendas que se cuentan por el norte de España. Pero es una película muy interesante y os recomiendo que, si no vais al cine y ya no podéis llegar a verla, que en algún momento la podáis ver, eso sí, en casa. Irati, un 6. Vamos a por la siguiente, Enola Holmes, parte 2. Es una película que, fíjate, nace pues, como secuela de una primera parte sensacional, en la que, bueno, dejamos un poquito de lado el papel de Sherlock Holmes para trabajar sobre la hermana del famoso detective, y en este caso pues nos volvemos a encontrar con una película muy parecida en cuanto a desarrollo de guión, la resolución de un caso, una serie de pruebas que va a tener que ir conjuntando Enola para consagrarse como una detective de peso al nivel de su hermano. Y sí que es verdad que no es mejor que la primera fue muy original, y en este caso pues me parece que no es tan sorpresiva como podría, y al final no deja de ser un tipo de película que hemos visto muchas veces, y al carecer de ese punto extra de sorpresividad pues acaba perdiendo un poco de fuerza al final. Así que a Enola Holmes 2 le vamos a dar también un 6. Vamos a por otra cinta, Shazam, la furia de los dioses, uno de esos grandes estrenos que estábamos deseando que llegaran ya a la pantalla después de 6 años de esa primera entrega tan divertida, tan original, que llegó como un jarro de agua fría a todo lo que es el universo pues, cinematográfico de los superhéroes y demás, en este caso con DC Comics. Este personaje ha funcionado muy bien en cines, pero sí que es verdad que esta segunda entrega, a pesar de ser bastante divertida y tener pues algunas escenas buenas de acción, lo que son los efectos especiales y lo que es la puesta en escena y el argumento como tal no acaba de ser demasiado espectacular para lo que DC Comics viene siendo. Yo creo que DC Comics suele trabajar en una línea un poquito más seria, más oscura, y en este caso, pues fíjate que cuando ha intentado trabajar para todos los públicos ha fallado y no ha conseguido ser tan efectiva. Sin embargo, hay algunos cameos por ahí muy interesantes que también nos abren un mundo cinematográfico que por cierto ya se está trabajando desde DC Comics de forma paralela al universo cinematográfico Marvel, y ojo, porque DC Comics hace cosas muy interesantes. Así que Shazam, la furia de los dioses, le vamos a dar un 6. Otra cinta no es otra que Los Perdonados, una película que protagonizan Jessica Chastain y Ralph Fiennes, una película que nos habla sobre la redención, sobre nuestros pecados y demás, pero es muy flojita. La premisa es buena, hay alguna crítica social y demás, hablando sobre los prejuicios de raza, de cultura y todo esto, incluso de clase social, pero es flojita, teniendo en cuenta que si la película dura 1 hora y media aproximadamente, podríamos haber recortado tranquilamente unos 30 minutos y no hubiera pasado nada. De hecho, el argumento es muy flojito y nada sorpresivo, así que una película muy flojita, teniendo en cuenta los actores con los que cuenta, nada menos que un actor nominado al Oscar y una actriz ganadora de un premio Oscar. A Los Perdonados no puedo ponerle más que un 5. Otra película muy esperada este mes era la de John Wick, la 4ª entrega, una película que ha durado 2 horas y 50 minutos, una auténtica exageración.
teniendo en cuenta que lo que es el protagonista apenas habla un total de unas, creo que eran 380 palabras a lo largo de la película, así que imaginaros cuánta acción hay en la película y qué poco diálogo se nos presenta. Ahora bien, la puesta en escena, la dirección, las escenas de batalla son una auténtica locura, me parecen espectaculares, pero son demasiado longevas, sobre todo en la primera parte. Yo creo que la última hora de la película es extraordinaria, es de 8 o 9, pero lo que es la primera parte es un poquito floja, falta de argumento y eso sí, mucha acción y muy divertida, muy entretenida, al puro estilo John Wick. Para algunos es la mejor, yo creo que tiene otras entregas donde hay algo más de fuerza en el guión y en esta no lo hay y es por eso que pierde puntos, pero John Wick no deja de ser una de las grandes sagas del cine en cuanto a acción. A esta entrega, a John Wick 4, le ponemos un 7. Y vamos ahora con la recomendación del mes de marzo. Es una película que se llama Bros, una cinta que se estrenó en el año 2022 y que bueno, yo tenía pendiente para poder ver en casa, una comedia que habla sobre pues la homosexualidad, habla sobre todos los tópicos relacionados con el colectivo LGTBI y demás, pero es que está muy bien llevada porque es una comedia romántica que tiene una crítica social muy poderosa, se ríe de sí misma, pero al mismo tiempo consigue concienciar. Además, te voy a decir una cosa, para mí esta película podría haber entrado perfectamente en algunas categorías de los premios Oscars, como por ejemplo Mejor Guión Original e incluso Mejor Actor Protagonista. Creo que es una película que vale mucho la pena y más que una película de comedia, me parece una película pues con una fuerza de guión muy interesante. Así que con esos detalles que os comento, os animo a que veáis esta película que yo, fíjate, habiendo otras de renombre en este mes, os voy a terminar recomendando. Y a Bros le pongo un 7. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente ya comentaremos algunas películas también tan interesantes como Dragones y mazmorras y Super Mario Bros. Adiós.